Tome asiento, por favor, que el Señor les bendiga a todos. Permítame presentar antes de todos, mi nombre es Larry Joe Bacuy Cabrera. Somos pastor de la Iglesia Centro Apostólico Remanente de Fe, ubicada aquí en la ciudad de Guayaquil, a la altura de la isla Trinitaria y la vía perimetral. Damos gracias a Dios por los años que Dios nos ha permitido y nos está permitiendo servir a Dios. Ya son 24 años como pastor. Se nos asignó un oficio ministerial, ya que no es ministerio en sí el ser obispo. Obispo es ser supervisor de pastores. Ya como obispo en la misión supervisamos las iglesias de nuestros ministerios en el extranjero, tanto en Europa y Norteamérica. Casado felizmente con mi única esposa, ya con ella tenemos 31 años de casado y 3 años de novio, son 34 años con ella. Tenemos 4 hijos y también pues 3 nietos, para la gloria del Señor. Es una de las experiencias muy lindas que hemos tenido, ya que en realidad ser padre por segunda vez es algo increíble. Solo los que son abuelos saben lo que les hablo. Hay otros que no saben esa experiencia muy linda. Y bueno, estamos aquí bajo un pedido que se nos hizo de poder compartir la palabra del Señor en medio de ustedes. Espero el tiempo que me reste de mi participación pueda compartirlo y ser de bendición para cada uno de ustedes. Siempre suelo decir estas dos cosas porque para como pastor o predicador, yo soy también exigente, que para una persona que se suba al altar de la iglesia donde yo pastoreo, requiero 2 requisitos que son básicos. Número 1, que sepa gobernar bien su casa, porque el que no gobierna su casa no puede gobernar de la iglesia del Señor. Porque hoy hay una gran falencia en relación a los matrimonios, familia y hogares. En relación a aquello, pues básicamente hemos tenido una gran crisis hoy en el cuerpo de líderes y ministros. Verdaderamente con el tema de separación, tener otras mujeres, otros hijos, fuera del matrimonio, en fin. Pablo fue muy exigente, dice, marido de una sola mujer y que sepa gobernar bien su casa. Es por eso que cada vez que yo voy a cualquier lugar, pues doy a conocer de que somos ministros, pero también tenemos nuestra casa bajo la bendición del Señor. Y también pues requiero, el segundo requisito es que sea una persona bajo autoridad. Es decir, hay líderes y predicadores que quieren que la iglesia se sujete, pero ellos no se sujetan a nadie. Evangelistas que exhortan, pero ellos no les gusta que lo exhorten porque no se sujetan ni a Dios ni al diablo. Entonces yo, aunque tengo muchos líderes, he fundado casi 21 iglesias y como pastor tengo ministros y también tengo hermanos, líderes. Ellos se sujetan, pero yo también me sujeto a un concilio, una misión, a un cuerpo de obispo, a un presidente de un concilio, a un apóstol. Entonces, eso es importante, eso te da legalidad en el mundo espiritual. Bueno, no quiero abordar estos temas porque en realidad voy a salirme del contexto de la enseñanza, pero siempre tomo 1 a 2 minutos de presentación protocolaria para que sepa quién los visita el día de hoy, ¿verdad? Quién es el que le va a compartir la palabra del Señor y usted sienta seguridad, porque siempre hay una expectativa, pero también hay una apatía, ¿verdad? ¿Quién será? No voy a prestar atención, pero no voy a recibir todo porque no sé quién será, y hay un distanciamiento a veces, y eso crea una apatía que elementalmente no te va a servir para que tú puedas ser bendecido por Dios. ¿Me entiende? Esos elementos son fundamentales, porque hay esa desconfianza a causa de los malos ratos o amargas experiencias que hemos tenido en el ayer. Y es importante nosotros preparar el ambiente, no solamente el que canta, sino que el que predica, con una buena presentación. ¿Ok? Se me ha asignado un tema que es el liderazgo de influencia. Y el mejor liderazgo de influencia que vemos después de Cristo se llama el apóstol Pablo. Y estoy hablando dentro del contexto de iglesia, es decir, desde el inicio de la iglesia acá hubieron líderes sobresalientes, entre ellos los 12 apóstoles, entre ellos el mismo Pedro, que tomó un protagonismo, el mismo Santiago, el mismo Juan el amado, pero entre todos ellos sobresale uno que él se considera el abortivo, llamado el apóstol Pablo. Pablo es un hombre que no entra dentro de la escuela de formación ministerial que Cristo tiene 3 años y medio con sus discípulos. Ese es un ministro que sale bajo otra esfera de formación de uno de los grupos más celosos religiosos, como eran los fariseos.
para ser un fariseo, para que usted tenga una idea clara, se tenían que pasar algunos requisitos y entre ellos aprenderse de memoria el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos eran extremadamente estrictos en su formación, eran gente de alto conocimiento intelectual, eran hombres celosos de la ley. O sea, Pablo sale de ese escenario, de esa formación, de ese estricto poder académico, intelectual en relación a las Escrituras. Pablo es llamado por Dios, independientemente de que ya existían unos apóstoles que estaban predicando, pero no entendieron el concepto fundamental de lo que era generar una influencia. Jesús mismo le dijo, id por todo el mundo, es decir, su influencia tenía que ser universal, general, pero ellos no quisieron salir de Judea y de Jerusalén. Por último alcanzaron a llegar hasta Antioquía, pero no llegaron más allá. Verdaderamente Cristo le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos, 70 años, no quisieron salir de ahí. Es por esa razón que viene la destrucción de Jerusalén y todos los judíos son esparcidos. No obstante, Pablo está dentro de ese llamado y crea una incidencia sobrenatural en aquellos días. Conquista 3 continentes, Asia, África y Europa. Puede avanzar, expandir y desarrollar el evangelio con una efectividad. Este hombre fue un líder de influencia y de incidencia, no solamente en la región de entre los judíos, sino en Asia, África y Europa, con las limitaciones de movilidad que existían en aquellos días. Hoy tenemos aviones, ¿verdad? Tenemos barcos, carros que pueden correr hasta 240 kilómetros por hora y acortan distancia. En aquellos días el sistema más rápido que había era el de embarcaciones, pero de ahí a pie de una ciudad a otra se demoraban 3 días a camino, imagínense. Con todas esas limitaciones, Pablo pudo conquistar África, Asia y Europa. Es decir, este hombre fue un hombre que logró entender el mensaje de Cristo, ser un liderazgo de influencia. Diga conmigo, influencia. Entonces, ¿por qué hoy vivimos etapas de esterilidad dentro de nuestras iglesias? No hay una productividad, un crecimiento, un desarrollo, porque hemos determinado que el liderazgo en sí solamente debe de tenerlo el ministro, el siervo de Dios en el altar, y no así dentro de la iglesia. Y desafortunadamente hemos concebido un mal concepto como tal. ¿Por qué? Porque el liderazgo es general, es total, abarca a toda la iglesia en general. Y es por eso tenemos una crisis. Creemos que el ministro es el que tiene que salir, predicar, evangelizar, ganarse almas, traerlas, discipularlas, adoctrinarlas, alimentarlas, reforzarlas, crecerlas, y todo el peso no cae sobre un hombre. Por eso que cuando Cristo comenzó su ministerio, Él no comenzó solo, sino con un equipo ministerial. Por eso que Cristo no era centralizado en la forma operativa de desarrollar. Él enviaba y delegaba, los discipulaba y luego los enviaba de 2 en 2 a las aldeas y a predicar el evangelio. Les daba asignación de poder para echar demonios. Cristo no operaba de una manera, y es por eso que la fama de Cristo se difundió por toda la tierra en aquellos días. ¿Por qué? Porque este era un hombre que sabía trabajar en equipo, que en la influencia no solamente reposaba sobre él, sino todos los que estaban con él. Porque una cosa es estar en Cristo y estar en una iglesia. Muchos están en una iglesia pero no están en Cristo. Y la influencia generalmente debe de ser general. Y para entender el tema de la influencia que genera incidencia en la conducta del ser humano, pues tenemos que entender 2 cosas. Cuando usted no está en Cristo, usted está en Adán. Déjeme decirle que Dios reconoce 2 seres sobre la tierra: Adán y Cristo. Por eso Pablo explica a los romanos en el capítulo 5 verso 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y luego la condenación. Quiere decir que la desgracia, la debacle y la crisis humana vino por un Adán. Por eso Dios levanta un postrer Adán, que es Cristo. Que si por el primero vino la muerte, por el segundo vino la vida. Si por el primero vino la condenación, por el segundo vino la salvación. Si por el primero vino la muerte, por el segundo vino la vida y la resurrección. Ahora, 2 hombres, ¿por qué? Uno representa la naturaleza caída y el otro representa la naturaleza restaurada y resucitada.
Unos están en Adán, otros están en Cristo. Puede que uno esté dentro de una iglesia, pero está en Adán, en esa naturaleza pecaminosa, rebelde, altiva, soberbia, pecaminosa. Pero otros están dentro del evangelio, dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza de Cristo, están en Cristo. Estoy acá, dígame amén. Ahora, cuando estamos en Adán, pasamos a ser sencillamente una creación en general. Y en esa categoría están los 4 reinos que están sobre la tierra: el reino animal, vegetal, el reino mineral y el reino milenar, iba a decir, mineral, de minerales, y el cuarto, que es el reino humano. Y el hombre fue colocado para ser el señor de toda la tierra, para subyugar y enseñorearse de aquella. Pero como creación, Satanás fue creado con una creación superior. Satanás, dice la Biblia, que era el luzbel, el lucero de la mañana. Él era el querubín protector grande, era el que en realidad estaba cerca de Dios, en el monte de Dios, se paseaba en la brasa ardiente que rodeaba la presencia de Dios. Pero cuando cae, generalmente pasa a ser uno más de la creación. Por lo tanto, cuando el hombre peca, pasa a ser una creación. Y automáticamente todo lo que está dentro de la naturaleza caída, Satanás tiene poder sobre ello. La Biblia dice que el que peca es del diablo y es esclavo de Satanás. Estoy acá, dígame amén. Por lo tanto, cuando uno está en Adán, está bajo el dominio de Satanás. Pero uno, cuando está en Cristo, deja de ser una creación y pasa a ser algo superior a una creación, y pasa a ser un hijo de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Quiero dejar algo en claro. Me perdona porque todavía no comienzo a predicar, pero quiero dar una prórroga, iba a decir, no, una introducción, un protocolo. Ok, una cosa es caminar en creación. Y como creación, Satanás está sobre la creación, porque cuando el hombre es creado y peca, Satanás toma dominio de la creación y de todo lo que hay en ella. Pero cuando viene Cristo, nos redime y nos da una identidad diferente, que dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, dice que nos dio todo el poder a la iglesia, lo que somos hijos, sobre las tinieblas. Quiere decir, ahora como hijo de Dios, yo soy luz en medio de las tinieblas, y donde hay luz no hay tinieblas. Quiere decir que ahora como hijo de Dios yo estoy sobre la creación. Yo tengo que generalmente crear incidencia, influencia. Tú y yo somos el remedio, la solución de la crisis que el mundo está viviendo. Si la iglesia está en una crisis espiritual, una ciudad, un barrio, una nación están en crisis. ¿Por qué? Porque la crisis natural se refleja de lo que en la crisis espiritual representa una iglesia. No hay influencia, porque cuando hay una influencia verdadera, se pone en medio de un barrio hostil, crítico, delictivo, un barrio donde el caos está, se planta una iglesia, la maldad tiene que agarrar las maletas y cambiarse de barrio. ¿Por qué? Porque un liderazgo de influencia genera luz espiritual, donde ya la maldad no tiene espacio, no tiene tiempo ni materia, ni lugar donde ocupar su territorio. ¿Por qué? Porque generamos influencia sobre las tinieblas. Cristo tenía una influencia como tal, que cuando llegaba, entraba a una ciudad, los demonios a kilómetros gritaban: hijo de David, ¿verdad? ¿Por qué has venido a atormentarnos si todavía no es el tiempo? Los endemoniados, sin expulsarlo, ya tenían una conmoción. ¿Por qué? Porque la influencia era como tal, que en realidad, sin abrir la boca, las tinieblas estaban entremeciéndose. ¿Por qué eso no sucede el día de hoy? ¿Por qué no hay influencia en el liderazgo del día de hoy? Porque no estamos en Cristo, estamos en Adán. Por eso actuamos como naturales y carnales, pero los espirituales creamos influencia, incidencia. Estamos creciendo, nos estamos multiplicando, nos estamos desarrollando algo extraordinario, que en realidad está llamado a ser toda la iglesia de Jesucristo. Como hijo de Dios, yo tengo que tener influencia, y es así que suele pasar en tu sociedad, que cuando tú eres un hijo de Dios, que estás en Cristo, das testimonio, has cambiado realmente tu estilo de vida, porque sabes que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Te ganas el respeto de la sociedad. Tanto es así que tus antiguos amigos, círculo social, te respetan y te dicen: varón de Dios, siervo de Dios, ora por nosotros, porque también queremos salir de esta situación. Hemos visto un cambio en ti y vemos que tú eres verdadero.
pero tú no eres como el de al frente, que es el hermanito diablo. En él no creemos porque ese no ha cambiado. Y es que cuando realmente hay una vida en Cristo, hay una influencia que sin necesidad de predicar el evangelio, la gente está creyendo en lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. ¿Habrá alguien que pueda glorificar a Cristo? Diga conmigo: liderazgo de influencia. A veces ni nuestra suegra, nuestro hermano, mamá, papá quiere creer en el evangelio. Tanto es así que comienzan a reprochar y dice: vas a ver que estos días voy donde tu pastor y le voy a decir lo diablo que tú eres, que no quieres hacer caso, que no te levantas temprano, que no lavas los platos, que no arreglas la casa, eres un vago, yo no sé para qué vas a la iglesia, vas a pasar el tiempo, pero uno de estos días te voy a avergonzar. Quiere decir que usted no está dando testimonio de la influencia como tal. ¿Por qué? Porque mientras haya tiniebla hay vergüenza, pero cuando hay luz hay respeto. Te puedes ganar hasta tu familia, te puedes ganar hasta tu entorno social, laboral. ¿Por qué? Porque cuando hay influencia, la gente no solamente va a creer en las palabras, sino en los hechos y la demostración que usted puede. Déjeme bajarle un puntito más al predicador porque quiero enseñar hoy día. Si me pongo a predicar, hermano, voy a 100 kilómetros por hora. Ok, devolvámonos al punto. Quiero hablar de liderazgo de influencia y me voy a basar estrictamente en un predicador llamado Pablo. Diga conmigo: Pablo. El apóstol Pablo para mí es uno de los líderes de gran influencia. Tanto es así que él creó una influencia tan grande que dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él sentía y daba testimonio a sus seres de la influencia que él tenía, tanto así que él pedía que lo imiten porque él imitaba a Cristo. Y yo quiero que vayan conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Voy a comenzar a predicar. 3:25. Me dijeron que eran 30 o 40 minutos. Yo creo que ya llevo 20, me quedan como 15 o 20 minutos. Capítulo 2, verso 1. Por favor, si el hermano que está dirigiendo me hace así nada más cuando me queden 5 minutos. Yo sé que no me está saludando, sino que me quedan 5 minutos. No, a mí me gusta respetar. Yo he sido formado dentro de escuela ministerial o instituto bíblico y hay una materia que se llama ética ministerial. Con todo respeto, ¿verdad? Yo no quiero abordar más tiempo que no me corresponde. Sé que hay más predicadores tras de mí. Tiene segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. No todo. ¿Qué dice ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Deténgase ahí. Vamos a ver 7 cosas elementales para nosotros aceptar el desafío de ser un liderazgo de influencia. Pablo, lo voy a llevar al contexto histórico. Lo que Pablo está escribiendo en la segunda carta es su carta de despedida. Es una carta testamentaria porque luego dice: estoy para ser sacrificado. Pablo está preso en Roma y ya tiene la sentencia en la mano donde él ya sabe que va a ser ejecutado. O sea, ya no hay más recurso que apelar, ya no hay juicio más que llegar. Llegó hasta la última instancia y ya tiene la sentencia de muerte. Va a ser expuesto, sacrificado. ¿Por qué? Porque él dice: he peleado la batalla, he corrido la carrera, estoy para ser sacrificado. Pablo se está despidiendo y Pablo, para despedirse, aunque siente y lo embarga una de las soledades más críticas, Pablo dice en esa misma carta, me dice: Alejandro el Calderero me ha causado mucho daño, todos me han abandonado, pero doy gracias a aquel que me fortaleció. Pablo está en la cárcel, pero se siente solo. Él tiene en su espalda centenares y centenares de líderes ministerialmente hablando y ministros, y todos aquellos le habían dado la espalda. Y aún el mismo Timoteo, en el capítulo 1, verso 7 dice: Timoteo, ¿alguien tiene el capítulo 1, verso 7? Ahí voltea la página nada más. ¿Tiene ahí? ¿Qué dice? Pero Dios no nos ha dado ¿qué? ¿Espíritu de qué? Sino poder, amor y dominio propio. Verso 8. Por lo tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino que participa de las aflicciones, el evangelio según el poder de Dios. Pablo aún se da de cuenta que el mismo Timoteo siente miedo, ya no quiere predicar porque al líder principal de influencia ministerial de la iglesia de los gentiles ya está haciendo para ejecutarlo. Pero en el capítulo 2 Pablo le va a dar una carta testamentaria, cómo tú y yo podemos ser unos líderes de influencia, y 7 cosas que usted y yo tenemos que conocer. Y yo quiero que respete la ley gramatical
a leer el verso número 1. Repetamos nuevamente, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice ahí? Deténgase, porque donde hay una coma hay una división de pensamiento, y ahí usted tiene que meterle un pare. Es como un semáforo en rojo, tiene que pararse. En una coma usted tiene que detenerse. Por eso le dije, vamos a aplicar la ley de la ortografía. ¿Qué dice ahí? Tú, deténgase. La palabra tú en el contexto significa confrontación, porque usted, delicadeza, un llamado, ¿verdad?, de amabilidad, usted. Pero cuando te le dices tú, eso se llama confrontación. Y Dios viene a decirle en este congreso a muchos de ustedes que hay una confrontación del cielo para con su vida. Basta ya de vivir una vida de influencias negativas. Hoy tiene que iniciar una vida de influencia positiva, porque usted y yo tenemos que aceptar el desafío del llamado que... Tú, la palabra tú significa, anótela por ahí, confrontación. La palabra tú significa confrontación. Y aquí Pablo está en la cárcel, pero está confrontando de parte de Dios a un hombre que iba a seguir el legado de Pablo. Pero sin embargo, Timoteo no cree incidencia, porque él no entendió el llamado de influencia a gran escala. Ok, ¿qué dice ahí? Tú, la palabra tú significa, más fuerte. En este congreso Dios te trajo para confrontarnos. Basta ya. Número 1, confrontación. Siga leyendo. Pues ahí hay otra coma y se detuvo. Qué bien. Pues, la palabra pues significa confirmación. Anótelo por ahí. Lo segundo que vamos a ver para tener un liderazgo de influencia es, número 1, confrontación. Número 2, confirmación. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Y yo digo, tú, la que estás atrás. Sí, mujer, tú. Las 4 que están atrás se van a ver una a otra. ¿Con quién será? Yo estoy confrontando, pero no estoy confirmando. Yo vengo, sí, tú, la que tienes blusa y un moño blanco. Blusa negra, y ahí hay 3 con blusa negra, pero una de ellas tiene un moño blanco. ¿Qué es eso? Confirmación. Yo estoy confrontando, pero estoy confirmando. Lo que Dios está en esta mañana y tarde es confrontando, pero también... No todos están conmigo. No se desconecte, porque si no va a quedar fuera de la órbita. Está confirmando. Dios te está confrontando, pero también te está... Que tú no estás aquí por coincidencia o casualidad. No estás en el evangelio porque en realidad te heredaron de los abuelos por obra y gracia. No, aquí hay un propósito del cielo. Y aquí Dios en esta mañana y tarde te está confrontando, pero también te está confirmando que todo lo que Dios hizo en el anteceder de tu vida, en lo anterior de tu vida, ha sido una confirmación. Número 1, confrontación. Número 2, confirmación. Tú pues... Ok, ahí vamos a sacar 2 elementos fundamentales. Si decimos que número 1 es confrontación, lo segundo es confirmación. Tercero, diga conmigo, hijo. Y cuando hablamos de hijo, equivale a identidad. Nadie puede ser un líder de influencia si no aprende a redefinir su identidad. Ok, hay gente que tiene una influencia negativa bajo la identidad incorrecta. Y dice, yo soy pentecostal. Tiene una identidad denominacional, porque lo contrario a pentecostal es Asamblea de Dios, bautista, cuadrangular, y usted tiene una identidad denominacional. Hay otros que tienen una identidad institucional, es que yo soy iglesia evangélica, tú eres católico. Tenemos entonces una confrontación con ese tipo de iglesia y estoy desgastándome, aleluya, en fuerza, peleando con otra institución, y el reino de las tinieblas sigue ganando territorio con la humanidad, pero yo me estoy dedicando a pelear con una institución cuando mi lucha no es con carne ni sangre, sino con los demonios que están ganando las mentes y los... ¿me entendió ahora sí? Ok, diga conmigo identidad. Para tener un liderazgo de influencia tengo que redefinir mi identidad. Y yo y usted somos hijos de Dios. Más fuerte, diga conmigo, hijo de Dios. Dios no te conoce desde el cielo como la iglesia pentecostal, como la iglesia alianza denominacional. No, Él no te conoce ni como cristiano ni como evangélico. Él te conoce como hijo. Como hijo, lavado con la sangre del Cordero. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A todo aquel que cree en su nombre le recibe, le dio potestad de ser hecho. Más fuerte, le dio potestad de ser hecho. ¿Qué usted es? Que lo conozcan en la tierra por la iglesia. Cristo viene,
la estrella del Cordero. Bueno, en fin, esos son nombres que dan los hombres. Por ejemplo, la palabra cristiano no está en la Biblia como identidad, sino que en aquellos días habían grupos que se identificaban: los fariseos por su forma de vestir, los saduceos su intelectualismo, los herodianos porque eran líderes religiosos y políticos, los helenitas, en fin, todos los grupos en sí se identificaban por una forma diferente de actuar. Pero luego sale un grupo mayoritario y dijeron: ¿quiénes son estos? No los conocemos. No son fariseos, saduceos, helenitas, no son herodianos, no son, aleluya, rabinos. ¿Quiénes son estos? Dice: estos son cristianos. ¿Por qué? Porque salieron de Cristo. Ahorita políticamente dice: mira, hasta la victoria siempre. ¿Qué eres, correísta? ¿Por qué? Porque lo identifican como un líder. Y la palabra cristiano no salió del cielo, sino de los hombres. Por lo tanto, no eres ni evangélico ni cristiano. Tú eres un... ¿Cómo te reconoce el cielo? Como un... Entonces, la identidad es importante. Por ejemplo, hay gente que en realidad se sienten identificados y el compromiso con una iglesia, una denominación, y trabajan para tal. Yo, como hijo de Dios, yo soy ministro del reino. Yo no trabajo para un castillo, sino para el reino, que es más grande que un castillo. Por eso que yo predico a nivel general, no solamente en mi ciudad, en mi iglesia, en mi denominación, sino en los concilios, ministerios, misiones, iglesias, naciones, continentes. Yo no tengo problema, porque yo expando mi influencia de liderazgo es para bendecir el cuerpo de Cristo, y usted es cuerpo del Cristo. Si yo no tuviera una correcta identidad, yo no estuviera el día de hoy aquí. Yo dijera: ustedes no son de mi organización, de mi misión, de mi ministerio, por lo tanto yo no les predico. Yo solamente me desgasto solamente para aquellos que forman parte de mi ministerio. No, yo soy un hijo de Dios y usted es un hijo de Dios, y yo estoy aquí para bendecir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Ok, diga conmigo: identidad. Número 1, ¿qué teníamos ya? Confrontación. Número 2, confirmación. Número 3, identidad. Número 4 dice: hijo mío. Número 4 significa propiedad. Anótalo por ahí: propiedad. Y usted no es propiedad de un hombre, de una mujer. Usted es propiedad de Cristo. No todos están conmigo. Diga conmigo: propiedad de Cristo. Dice la Biblia que tú y yo fuimos comprados por precio de sangre. Tu alma le pertenece a Cristo. Por lo tanto, usted el compromiso enteramente lo tiene con Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo recuerdo que en cierta ocasión un hermano se me acerca y me dice: pastor, dígame algo, estoy muy triste. ¿Por qué? Yo en mi iglesia no participo para nada, pastor. Él concentra el poder, dirige, canta, predica, da los anuncios, hace la oración de apertura y despedida. Nosotros no hacemos nada. Pero he sentido un vivo celo y un llamado de Dios por predicar en los carros. Y yo predico en los buses. Me he ganado almas y alguna de ellas ya las he llevado a la iglesia. Pero resulta ser que el otro día yo iba predicando en los buses y el pastor se subió. Yo pensaba que él me iba a felicitar. Me dijo: quiero hablar contigo y lo quiero hacer en la iglesia. Fui a la iglesia y dije: pastor, me va a felicitar, porque me he ganado almas y la estoy llevando a la iglesia. Me dijo: pastor, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo: quedas en disciplina. ¿Y por qué? Porque estás predicando sin mi permiso. Yo quisiera saber, pastor, si está bien o no lo que el pastor me acaba de decir. Yo le digo, ¿verdad? El pastor tiene autoridad dentro de una iglesia, una congregación, de un templo, porque él está llamado a administrar y cuenta dará por las almas. Pero cuando en realidad estamos en la calle, yo no tengo poder pedir permiso para predicarle a mi mamá, mi papá, mi hermano, mis vecinos, mis familiares, y en un bus pararme, cuando la Biblia dice que hay una orden divina del cielo y dice: id y predicar a todas las criaturas y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije: cumple tu disciplina, y si tú quieres quédate, si no eres libre, porque no vas a crecer. No tienes la influencia, porque si quieres crecer te van a pagar. ¿Quién más yo me sentiría contento como pastor que soy? Que un miembro mío salga y predique y me traiga almas. Que ese es el concepto ideal, pero hay gente que no tiene ese concepto y generalmente no entendieron lo que es ejercer autoridad y ser autoritario. Porque una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Por acá estoy solo, me voy por acá. Pero entonces, cuando hablamos de propiedad, ¿somos propiedad de quién? De Cristo. Y a veces no tenemos ese liderazgo de influencia generalmente en una iglesia de crecimiento, porque nos estamos enseñoreando, nos estamos, ¿verdad?,
entrando en una área autoritaria dentro del desarrollo y crecimiento del liderazgo. Pero déjenme avanzar, no sé cuántos minutos me resta, por favor, ¿quién está dirigiendo el tiempo? Levánteme la mano los que están dirigiendo el tiempo. Ajá, ya estamos con el tiempo. Ok, sigamos. Número 5. ¿Tiene ahí? Número 1, confrontación. Número 2, confirmación. Número 3, identidad. Número 4, propiedad. Número 5, siga leyendo. Hijo mío, esfuérzate. Deténgase ahí. Esfuérzate. La palabra esforzarse significa, anótelo por ahí, capacidad de resistencia. Esfuérzate. Anótelo por ahí. Capacidad de resistencia. Para tener un liderazgo de influencia, generalmente dentro de la gracia, Jesús nos enseñó cuál va a ser el escenario. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Luego dice, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús nos está diciendo que el escenario que vamos a transitar no es fácil, y para eso necesitamos esforzarnos. Y esforzarse significa capacidad de resistencia. Y el esforzarse, y en esa capacidad de resistencia no la tengo cuando yo me tomo una bebida de 2.20, ni me voy al gimnasio a alzar pesa. No, la capacidad de resistencia está en el Señor. ¿Qué dice Efesios 6.10? Efesios 6.10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está tu fuerza? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo, cuando Él está en el monte Getsemaní, un monte antes de su muerte, Él está orando porque ya va para ser sacrificado. Dice que oró con intensidad, que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Y en cierta ocasión dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Lo que Cristo está diciendo, quiero morir, pero no de la forma cruel que voy a ser asesinado. Pero reacciona y dice, no se haga mi voluntad, sino. Dice que en ese mismo instante descendió un ángel y lo fortaleció. ¿Dónde estuvo la fuerza para terminar lo que él había comenzado? Entonces Pablo está diciendo, en este camino va a haber traiciones, va a haber difamaciones, va a haber gente que no te va a felicitar, no te va a elogiar, no te va a motivar. Al contrario, te van a tirar piedra, te van a poner el pie, te van a calumniar, te van a desalentar, te van a desanimar. Pero Pablo le dice a los líderes de influencia, tienes que forzarte. La gracia, no va a haber gente que te felicite, va a haber gente que te va a hacer daño, pero tu galardón no va a ser entre los hombres, sino aquellos que habrá alguien que celebre de una mejor manera. Capacidad de resistencia. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han procurado hacer lo mejor de Dios y en vez de felicitarte te han criticado, cuestionado, te han levantado falsa calumnia, te han hecho todo lo posible para que tú te caigas al piso? Y usted dice, bueno, ¿para qué? Ya no, yo no lo voy a volver a hacer. No, esto es feo, no, que lo haga otro. Yo con qué ganas los hice y ahora mira cómo me pagan. Más claro, ya no lo voy a hacer y punto. Pero el liderazgo de influencia no espera que la gente te felicite. Y para eso, frente a todos esos desgastes, heridas, traiciones, críticas, yo tengo que esforzarme. Entonces, esforzarse, número 5, es capacidad de resistencia. Número 6, ¿qué más? Siga leyendo. Esfuérzate, ¿en dónde? En la gracia, deténgase ahí. La gracia, definamos la gracia, ¿verdad? Gracia es contrario a la ley. Gracia significa el amor inmerecido de Dios. Gracia es el amor inmerecido de Dios. Usted es salvo por la gracia. Pablo está diciendo a Timoteo, vas a desarrollar un liderazgo de influencia, pero no lo hagas en la ley. La ley no es clemente, no hay misericordia. La ley cae y te matan. En la gracia puedes caer, pero Dios te puede restaurar. Porque si el justo cayere 7 veces, 70 veces será restaurado. En la gracia vas a cometer errores y horrores, pero siempre la gracia está extendiendo la mano para poderte ayudar. Los hombres no perdonan, pero Dios sí perdona. Entonces Pablo lo que está diciendo es, esfuérzate, no en la ley. Porque la ley enseñaba a agradar a los hombres, porque la ley se camina por vista, pero en la gracia se camina por fe. El hombre no perdona, Dios sí perdona. Y si yo voy a buscar el perdón de los hombres, ellos dicen que Dios te perdone. El hombre siempre te saca a relucir tu error de 10, de 20, de 30 años y nunca te termina perdonando. Pero Dios te perdona en el momento que tú te caes y te arrepientes de todo corazón.
El liderazgo de influencia. Yo no baso a agradar a la gente, sino en la gracia. Y número 7, esfuérzate en la gracia que está ¿en dónde? En Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús. Y eso equivale a lo séptimo. Cristo significa, anótelo por ahí, ungido. Y Jesús significa salvador. Cristo significa ungido y Jesús significa salvador. ¿Ok? Cristo significa ungido y Jesús significa... Para yo estar ungido, para salvar en un liderazgo de influencia, tengo que ser confrontado, tengo que estar confirmado, tengo que tener la identidad de un hijo, tengo que tener claro que mi concepto de propiedad y compromiso está con Dios porque soy propiedad de Él, donde yo tengo que tener capacidad de resistencia frente a las críticas y cuestionamientos porque me estoy esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante, nadie puede liderar ni tener un liderazgo de influencia si no pasa esos requerimientos. Pero yo, como estoy con el tiempo, tengo que acelerar mucho más rápido. Verso 3, ¿qué dice? Corra conmigo, verso 3. Léalo totalmente. Tú pues sufre penalidades. Ok. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le voy a enseñar 5 requisitos para poder tener un liderazgo de influencia. ¿Están todos conmigo? No todos están conmigo. Conéctese, sintonícese. 5 requisitos para tener un liderazgo de influencia. ¿Cuántos de ustedes quieren tener influencia en el reino de los cielos? A mí no me gusta predicar algo que nunca he vivido. El mejor predicador es el predicador vivencial. Es decir, primero lo vive y luego lo predica. Y si yo estoy predicando esto porque lo viví. Es fácil predicar porque usted ahora mismo da un clic en el internet, le baja estudios hasta para el 2025. Eso es así. Es fácil repetir como un loro. Como Jesús dijo, os fue dicho, ¿verdad? Pero otra cosa es tener la revelación y la experiencia como tal. Tengo la dicha de poder predicar el evangelio ya 24 años. Yo vengo de una tercera generación de cristianos evangélicos. Mi abuelo por los años 60 se convierte al Señor bajo un milagro que Dios hizo. No voy a contar el testimonio porque si no saldría del tema. Mi mamá ve el cambio que tiene abuelo. Yo nazco en ese núcleo cristiano y básicamente fui instruido al evangelio, pero tuve que tener una experiencia con Jesús. Y comencé a tratar de vivir como tal y desarrollar un liderazgo como tal. Y gracias a Dios en ese tipo de experiencia logré desarrollar el evangelio dentro de la ciudad donde nací, luego a la región del Guayas, luego a la región litoral, luego a nivel nacional en las 3 regiones, luego recorrer Sudamérica desde Argentina hasta Venezuela, desde el sur hasta el norte, desde Centroamérica, desde Panamá hasta Norteamérica, todo lo ancho de Norteamérica, de las costas del Atlántico, del estado de la Florida hasta el estado de California, que es las costas del Pacífico, del Atlántico al Pacífico, predicando hasta en otro continente como es Asia, Europa, desde Italia, Alemania, a España y en Europa y en Asia también predicando cuando yo majaba lodo. Yo no me da vergüenza de decir de dónde yo vengo, porque un principio fundamental es nunca te olvides de dónde Dios te llamó, porque el día que tú te olvidas de dónde Dios te llamó, también Dios se olvidará de dónde Dios te quiere llevar. Estoy acá, dígame amén. Entonces, yo vengo de un sector marginal donde las casas se asentaban en manglares, caminábamos en puente y majábamos lodo, de allá yo vengo. Pero Dios quiere hacer con nosotros cosas grandes y el liderazgo de influencia puede Dios hacer cosas de ti extraordinarias, pero para eso lo tenemos que vivir. Entonces hay 5 requisitos, yo quiero dárselos rápidamente. Está en el verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Número 1, dice Pablo, lo que has oído de mí. Para formar equipo de liderazgo de influencia, lo primero que se requiere es tener testimonio. Ponga por ahí, testimonio. Más fuerte, diga testimonio. Aleluya. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda a hombres, ¿verdad?, que sean idóneos. Atención, lo que has oído de mí ante muchos testigos.
Pablo procuraba guardar su testimonio no solamente dentro del ministerio ni de la iglesia, sino fuera de ella. El grave problema es que hay mucha gente que de pronto tiene un testimonio intachable dentro de la iglesia, pero tan contaminado fuera de ella. Aquí son buenos líderes, buenos cantantes, pero son malos maridos, malos hijos, malas esposas, malas nueras, malos yernos, porque no se llevan ni con sus suegros. Malos esposos porque a veces duermen hasta en cama separada, pero acá están, fuego, fueguito santo, fuego, poder de Dios. En las casas a veces pelean y hablan en lengua, pero no espirituales. Resucitan hasta la abuela. ¿Por qué? Porque no tienen testimonio. El testimonio debe de ser general, no solamente dentro de tu casa, no dentro de la iglesia, sino también dentro de tu casa, tu círculo social, tu círculo laboral, tu círculo educativo, y todos aquellos que te puedan conocer sepan dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Entonces, para tener un liderazgo de influencia, el primer requisito debe de ser no tener un demonio, tener testimonio, ¿verdad? Testimonio, es decir, tener credibilidad, tener buena conducta, buen comportamiento. Número 2, rápidamente, lo que has oído de mí ante muchos, encomiende ¿qué más dice? ¿A hombre? Gracias. Número 2. Diga conmigo, fidelidad. Segundo requisito para poder generalmente desarrollar un liderazgo de influencia, no solamente es testimonio, sino, anótelo por ahí. ¿Por qué no llegó muy lejos el ministerio de Judas? Porque no fue fiel. Judas pudo haber sido uno de los autores de una de las epístolas más grandes en la historia de la Biblia, pero no pudo hacerlo porque no fue fiel. Hay gente que son infieles. E infiel es sinónimo a traidor. Sinónimo o contrario a infiel es infiel. Infiel es sinónimo a traidor, hipócrita. Hipócrita es desarrollar dos estilos de personalidad. Una cuando lo tengo de frente y cuando estoy de espalda, yo lo mastico, pero no lo... Ya sé, hay gente que está dentro de la iglesia y los ve a cantar bonito, predican bonito, pero son falsos, infieles. Hay gente que en realidad ayudan más a otras iglesias, pero a su iglesia no ayudan, son infieles. Pero no me voy a quedar ahí. Número 1, testimonio. Número 2, fidelidad. Número 3, dice que sean fieles, pero también sean idóneos. Ponga por ahí, idoneidad. Idoneidad, más fuerte. Anótelo por ahí porque es justamente lo que queremos desarrollar. Idoneidad. Idoneidad es el complemento ideal. Es el engranaje perfecto. ¿Qué es lo que hace funcionar a algo? Cuando una pieza es idónea. Usted va del mecánico porque su carro no funciona. Abren la máquina y le dice, este es el piñón que no hace funcionar su motor. Lo saca y dice, vaya, compre, pero del mismo modelo, de la misma marca, de la misma firma automotriz. Mire que tiene 101 dientes. Es milimétricamente exacto que tiene que traerlo. Y el que le vende le dice, mira, este es igual, no es del mismo modelo, de la misma marca, pero es genérico, es igual. Y cuando lo llevan no tiene 101 dientes, sino 102 dientes. Y a la hora de poner ese piñón que tiene que engranar, es un mecanismo, ¿verdad? A altas revoluciones, el piñón se lo colocó y a la hora de engranar no engranó, sino que hizo pedazo al resto de la máquina. ¿Por qué? Porque ese piñón no fue idóneo. Y si eres idóneo y encajas en la visión de una casa, vas a desarrollar y vas a hacer a desarrollar a los demás. Pero hay gente que no es. Y esa idoneidad es necesario dentro de un liderazgo de influencia. Y hay gente que en realidad llega a un lugar no para ser idóneo, sino para destrucción. Él no motiva, sino desmotiva. Él no alienta, sino que desalienta. Él no aporta, sino que critica. Y el liderazgo de influencia es motivar al que está desanimado. Vamos a hacerlo nuevamente. No es que me cuestionaron, es necesario. A Cristo hicieron de él siendo un árbol, hicieron leña. Cuanto más nosotros tenemos que seguir. No es que ya no aguanto las críticas. En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No es que ya no aguanto más. Bienaventurado el que es vituperado por mi causa, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Tenemos que ser idóneos en un liderazgo.
idoneidad, es decir, forma dentro de un equipo gente idónea, gente idónea. Ok. Número 1, testimonio. Número 2, fidelidad. Número 3, idoneidad. Número 4 y 5, dice idóneo que también a otros. Y para enseñar, uno tiene que primeramente sentarse, aprender. Usted no puede enseñar. Jesús, para ponerlo a enseñar a los apóstoles, primero los puso como discípulos. En otras palabras, alguien que tenga que pararse aquí adelante, ser un liderazgo de influencia, como pastor, yo le tengo que confiar el púlpito y el altar a alguien que, número 1, en ellos tenga primero número 2, número 3, sea idóneo. Número 4, haya sido un buen discípulo, alumno. Y número 5, para enseñar tiene que haber cumplido 4 requisitos. Yo no puedo parar a nadie a enseñar si es un rebelde que no diezma, que no se congrega, que no ofrenda y tiene su testimonio en el piso. No. Yo tengo que tener gente que tenga testimonio, que sea fiel, que sea idóneo, que también se sentó a aprender para mañana poder enseñar. ¿Alguien está acá conmigo? Ok, 5 requisitos para un liderazgo de influencia. Y yo, si me da el tiempo, voy a hablarle las 3 dimensiones de un liderazgo. 5 minutos más. Ok, gracias. Siga. Ok, sigamos leyendo. Estamos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, verso número 4. ¿Tiene ya? ¿Qué dice el verso 4? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó por soldado. Atención acá. Pablo, para hablar de un liderazgo de influencia, tiene que sacar una ilustración de una institución como es la vida militar, el ejército, la fuerza armada. Utiliza la palabra milicia. La palabra milicia tiene que ver con una vida militar. ¿Qué dice el texto? Léalo. Ninguno que milita, deténgase, ninguno que milita, habla de una vida militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó por soldado. Atención, comienza con milicia y termina como soldado. Quiere decir que el contexto que él está hablando, para hablar de un liderazgo de influencia, está llamando a una formación militar. Y en la formación militar, lo que Pablo está tratando de decir, que la dimensión de un crecimiento, el primer nivel para crecimiento de un liderazgo de influencia, lo primero que hay que trabajar, anótelo por ahí, se llama carácter. Anótelo por ahí, carácter. Antes, y de hecho ya lo van a obligar nuevamente, el servicio obligatorio del servicio militar, ¿no? Acuérdense que bueno, la generación de actual no sabe lo que es un servicio militar. ¿Cuántos de ustedes fueron al servicio militar? Levánteme la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Nadie más? Bueno, ni yo tampoco. Pero yo hice lo que se llama premilitar, la primera premilitar en el año 1980 y algo. Eso se escucha ya de viejo, ¿no? Pues yo fui a la primera promoción de la premilitar, donde todavía no existían derechos humanos, todavía daban golpes. Y bueno, en fin. ¿Qué pasa cuando una persona iba a hacer el servicio militar? Lo primero que formaban ahí era el carácter. Si hablabas como niño, te enseñaban a hablar como hombre. Era así lo que fueron a hacer el servicio militar, ¿no? Le enseñaban hasta a gritar, a pararse como hombre, estéticamente a trabajar el cuerpo, anatómicamente hablando, ¿verdad? El carácter que tenían era tan estricto que te levantaban en la madrugada y te hacían acostar a tardes horas de la noche. Te daban disciplina, formación, pero sobre todo trabajaban tu carácter. Es decir, el carácter de ellos que formaban era incluso hasta perderle miedo a la muerte, y te enseñaban a morir por tu nación.
Eso era el carácter. Pablo lo que está diciendo es inspirándose en uno de los imperios más grandes de aquel entonces, que era Roma. Y Roma era tan poderoso por sus fuerzas armadas. Pablo está diciendo, ¿cómo poder conquistar este mundo si tenemos líderes de influencia endebles, que son cobardes, tienen una mente de ratón, aleluya, que en realidad viven siendo cobardes? Lo que hay que formar en estos líderes es el carácter, para que no le tengan miedo ni siquiera a la muerte, que estén dispuestos a morir por su propia... ¿Cuál es el lema de un soldado? Patria y libertad. Y ellos están dispuestos a morir por su patria. Jesús dijo, hablando del carácter de un verdadero líder de influencia: el que ama su vida la perderá, pero el que entrega su vida por amor al Señor la hallará. Es decir, estoy dispuesto a morir por el reino de los cielos. Un Esteban se paró frente a los inquisidores, frente a sus sicarios, frente a sus verdugos, diciendo, cállate o te matamos. Él no tenía miedo a la muerte. Él tenía un liderazgo de influencia que conmovió a todos los discípulos de aquel entonces, y tomó fuerza la iglesia de aquellos días a no temerle a la muerte. ¿Por qué? Porque Esteban se paró a predicar sin temor alguno. Él tenía carácter y predicaba sin temor a la muerte. Alguien tiene que alabar a Dios. Liderazgo de influencia. Y para eso se requiere tener carácter. Carácter. Es que me da miedo, que me da vergüenza. Y a veces cuando te dan la oportunidad de predicar, cantar, dirigir o presidir, te dicen tres cosas: no puedo, no sé, no debo. No puedo, no sé, es que no debo. Y el diablo te ha metido esa negatividad. Pero Efesios 4:23 Pablo recomienda y dice: renovad el espíritu de vuestra mente. No manda a renovar la mente, sino el espíritu negativo que tiene en la mente, que es que tú naciste burro, eres burro y morirás burro. Es un espíritu que te está atormentando, que no te deja liberar, ni te deja ejercer un liderazgo de influencia. La Biblia dice que de lo más débil y de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Un Pedro que no sabía ni leer ni escribir, no tenía letra, y cuando se paró, no era Pedro sino el espíritu de Pedro. Los indoctores decían: ¿quién es este si no es Pedro, el que no sabe leer y escribir, pero habla con denuedo y sabiduría? Es que no era Pedro, era el espíritu que Pedro tenía, que le daba denuedo y palabras reveladas de la boca que salía de este hombre. Alguien tiene que alabar a Dios. Bueno, mi reloj dice que yo ya culminé mi participación, pero unos minutos más. No hay problema, dice. ¿Ah? Ya no hay hijos chiquitos. Ok, entonces, número uno, el primer nivel para crecer dentro de un liderazgo de influencia se necesita tener carácter. El verdadero amor echa fuera el temor. Y hay muchos evangélicos que todavía le tienen miedo, temor. Ok, si no quieres en la iglesia, vamos a predicar un aire libre. Dirige ahí. No puedo, ahí está. La colorada era mi vecina y ella era mi enamorada. Me da vergüenza. ¿Qué dirá la colorada? Tienen vergüenza, miedo, temor. No temas lo que vayas a decir. ¿Por qué? Porque Dios pondrá palabra en tu boca. Diga conmigo: carácter. El segundo nivel, ¿verdad? Pablo dijo: si Roma es poderoso, conquista, pues la iglesia puede ser mucho más poderosa que Roma y conquistar. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Ahora habla de atleta, ya no habla de soldado. ¿Sabe usted que en los días de Pablo está hablando en el contexto histórico que él vive? Se inspira en Roma, que podía conquistar el mundo de aquel entonces, y todo a través de sus fuerzas armadas. Y decía: nosotros podemos conquistar si la iglesia tiene una mentalidad de carácter de un guerrero. Segundo, en aquellos días existía entre los griegos una veneración que se le hacía al dios Olimpo. Y hacían lo que hoy se conoce como las Olimpiadas. Se hacían competencias a nivel mundial, y que todo representante de reino, gobiernos o ejército enviaban a un representante. Y habían guerras que se ganaban sin derramar sangre, solamente a causa de las competencias. Entonces, Pablo se inspira: ¿cómo podemos ganar y conquistar, ¿no?, a través de una verdadera competencia? Y es ahí donde Pablo, ¿qué dice el verso 5? Ninguno
Tiene el verso 5, léalo conmigo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Habla de atleta, habla de corona legítimamente. Aquí Pablo se está inspirando en una batalla, una competencia. Y para poder competir y ganar, todo atleta sabe que el único objetivo para conquistar una medalla se llama algo como, se conoce como, anótelo por ahí, disciplina. Anótelo por ahí, disciplina. Lo primero que necesitamos para desarrollar un liderazgo en el primer nivel de dimensión es carácter. El segundo, disciplina. Anótelo por ahí, disciplina. Usted a cualquier medallista, competidor que ha sido coronado, pregúntele de dónde nació su éxito. A través de la disciplina. Un cuencano aquí, medallista olímpico, en cierta ocasión se lo entrevistó y le dijo, bueno, ¿a qué atribuyes tu éxito? Dijo, a mi disciplina. Tenía cronometrada su hora de entrenamiento, ¿verdad? De levantarse, comer. Era extremadamente disciplinado. ¿Qué es lo que te va a hacer exitoso en el liderazgo de influencia? Una buena, es decir, abstenerse de cosas que en realidad te vayan a hacer daño. ¿Quieres tener un liderazgo de influencia? Tienes que tener entonces disciplina tus ojos, porque hay gente que ve más Facebook que la Biblia. Hay gente que se queda dormido en la noche en un culto y dice, pastor, es que yo me levanto 5 de la mañana, ¿qué? Y cuando llegas a tu casa, después del culto que te quedaste dormido, prendiste el televisor, luego cantan el himno nacional en el televisión y todavía tú estás despierto. Lees la Biblia un ratito y te quedas dormido, pero abres el Facebook, son 5 de la mañana y todavía estás despierto. Para tener un liderazgo de influencia tenemos que tener a este cuerpo, a veces ponerlo a ayunar, a veces enseñarle a orar, a veces enseñarle a vigilar, a leer Biblia. Queremos ser buenos predicadores, pero no tenemos disciplina de formación como tal. Alguien me decía, pastor, ¿qué es lo que realmente necesito para tener una predicación? Yo admiro, sigo su ministerio, tener una buena disciplina ministerial de liderazgo. Conságrate, sométete, realmente niégate a este mundo, busca a Dios. Ay, pastor, qué difícil. Ajá, quieres ministerios grandes, pero no quieres pagar el precio. Número 1, carácter. Número 2, ninguno. Ahora, se puede competir, pero también se puede ganar cuando se lucha ilegítimamente. Por ejemplo, hay competidores que se dopan, es decir, se meten medicamentos para poder desarrollar un potencial, ¿verdad?, pero medicado, no por sus propias fuerzas. Entonces hay gente que también lucha ilegítimamente, pero no es el tema. Corra. Número 3, siga leyendo el verso siguiente. El labrador, ¿qué dice ahí? De los frutos tiene que trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Aquí habla de, primero decíamos, número 1, carácter. Número 2, disciplina. Número 3, diga conmigo, responsabilidad. Anótelo por ahí, que eso es importante. ¿Quiere tener un liderazgo de influencia? Anótelo por ahí, responsabilidad. Ahora, Pablo está ilustrándose en 3 ámbitos exitosos. Número 1, el imperio de Roma conquistó tribus, naciones y lengua a través de las fuerzas armadas, la milicia. Y está tratando la milicia, meterle en la mente de los creyentes. Y eso significa carácter. Número 2, a los competidores para ser coronados tenía que haber disciplina. Si a los líderes se les pone disciplina, van a dar mucho más rendimiento aún. 3, Pablo ahora se está inspirando de que la vida agrícola, agrónoma, es exitoso cuando existe responsabilidad y trabaja en la tierra. Dice el labrador, para participar de los frutos tiene que labrar primero su tierra. Pablo lo que está diciendo es que si yo quiero tener fruto, tengo que trabajar mi tierra. Pero a veces tenemos en la casa del vecino que hay una mata de mango que él se esforzó, la labró, la cuidó, le puso abono, la echó agua todos los días hasta que después de un tiempo comenzó a florecer. Y parte de ese árbol llegó al patio suyo. El vecino se va a trabajar, usted agarra una escalera y se coge todo el mango. Ministerialmente, amén, dice el hermano, a él le pasa así porque tiene en su casa. Ok,
así mismo pasa en un liderazgo, en un ministerio. Generalmente uno se esfuerza, se trabaja, desarrolla un liderazgo, un buen equipo de trabajo y después le serruchan el piso y quiere que lo coloquen en ese lugar. Sin haberse esforzado, sin haber dedicado, sin haber dado todo el trabajo y el precio que pudo haber pagado, lo quieren fácil, acomodado. Es como aquellos que ponen un negocio, hacen inversiones, se esfuerzan, trabajan y el trabajo les es exitoso y hay una buena cartera de clientes, al día siguiente se ponen un negocio del mismo. Pero el labrador, para participar su fruto, tiene que labrar primero su tierra y eso se llama responsabilidad. Si tú quieres un liderazgo de influencia, trabaja tu terreno. No comiences a envidiar, no comiences a, aleluya, a tener celo de los otros, sino comienza a desarrollar tu propio liderazgo y vas a ver el fruto necesario. Liderazgo de influencia. Yo podría hablar mucho más en esta hora. Yo sé que hay otros predicadores que están esperando participar y yo tengo otro evento más que cumplir. De hecho, mi teléfono está que revienta. Y de hecho, pues yo ya tenía que estar de retorno, son 4 de la tarde, yo tenía que ya estar en Guayaquil. Wow, pero bueno, a mí me apasiona educar, formar, instruir. Gracias a Dios nos ha dado una iglesia, vuelvo y repito, hemos fundado 21 iglesias. Si sabe dónde está el éxito, es en los liderazgos. Si tenemos buenos líderes, tenemos buenos ministerios. Y estos temas así me apasionan hablarlo porque en realidad es una de mis especialidades. Porque eso es lo que trae fundamento en el desarrollo de la iglesia. Quería haberles hablado de 3 ingredientes que hacen que el liderazgo de influencia sea exitoso. Y es origen, identidad y propósito. Eso lo dejo por otra ocasión. El tiempo ya nos alcanzó. De hecho, vuelvo y repito, tenía que ya estar en la ciudad de Guayaquil. Para mí es una bendición siempre educar, instruir, aportar y dar crecimiento a la iglesia. Porque eso es una de las cosas por las cuales Dios nos ha bendecido. Hoy por hoy, pues tenemos la dicha no solamente de formar hermanos aquí en el país, sino hasta en el extranjero. Bendecimos las redes sociales y bendecimos las plataformas digitales que nos ayudan a cortar distancia y hasta en el extranjero, tanto en Europa y en Norteamérica, podemos dar este tipo de entrenamientos y a veces cuando lo toca hacer presencial ellos se esfuerzan y nos mandan a ver. Pero el asunto es edificar el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que los 5 ministerios, según lo que habla Efesios capítulo 4 verso 12, en el verso 3 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los ministros aquí estamos para perfeccionar tu ministerio, tu obra en desarrollo que tenemos que, aleluya, desarrollar. Mire, hermano, no es culpa, ya están que me llaman y me llaman. Denle un aplauso fuerte al que vive en esta hora. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. Gracias. Levante su mano a los cielos, por favor. Aquí Dios está presente. Mi alma adora al Espíritu Santo. Brazo aquí taramanso verele. Brica manso taralai. Aquí está Dios y a muchos de ustedes los ha confrontado en esta hora. Muchos de ustedes han estado desanimados, desalentados, han estado heridos, maltratados, han estado con ganas de ya no avanzar ni aceptar el desafío de su llamado, el cual Dios los ha asignado. Mi alma adora al Espíritu Santo, pero aquí hay extremadas responsabilidades que sobre ustedes pesan el día de hoy. No miren el desaliento que puede ofrecer la crítica, el cuestionamiento, las traiciones y las humillaciones que has podido vivir. Nadie ha creído en ti, nadie ha apostado nada por ti, pero sobre ti hay cosas extraordinarias que Dios comenzará a hacer. Anda rima laman soberelei kamai talimasaya. Basta ya del oprobio y la vergüenza. Nunca más sueltes tu lágrima de ahora en adelante en todo lo que el hombre pueda haberte dicho. Más fiel es Dios que te llamó. Él te derrama de su gracia el día de hoy y comienza a establecer la promesa que Dios ha hecho sobre tu vida. Basta de mirar el ayer y del ayer que está lleno de errores y horrores, pero la gracia de Dios es mucho más fuerte y suficiente para darte la oportunidad el día de hoy nuevamente. Espíritu Santo, la gracia del Señor está en este lugar. Remanso verele. Muchas veces hemos sido incomprendidos y nadie ha apostado nada por nosotros. Pero lo que el hombre desvalora, Dios valora.
Lo que el hombre no comprende, Dios comprende. Comienza ahora a entrar en esa dimensión, el cual Dios te otorga. No mires tus defectos ni tus debilidades, porque tú no eres poderosa en tus defectos, sino poderosa en Dios para derribar fortaleza. Espíritu Santo, llena. En Daramanso Brikamai Taleman Sakita Abasaha. Gracias, Señor. Tú eres Dios, tanto en el cielo y en la tierra y debajo de ella. No hay otro Dios tan fuerte como tú. Bendigo esta casa, bendigo a los líderes, bendigo a siervos y siervas de este lugar. Y digo creyendo, Señor, que son tus hijos. La gloria. Bendiga a Dios con el corazón.